Julián Sanz del Río introdujo una nueva forma de educar a los estudiantes españoles. En vez de enseñar materia, con sus alumnos les enseñaba a pensar, a filosofar, a deducir, es decir, era una enseñanza mucho más socrática, diríamos, y mucho más humanizada, más personalizada. Creía en el hombre más allá de los condicionamientos de la sociedad, condicionamientos económicos, sociales, políticos. Un soriano de Torre Arévalo le debemos el haber impulsado un ideario que va a fundamentar una de las corrientes pedagógicas e intelectuales más avanzadas del siglo XIX, que es la base, por ejemplo, de la enseñanza laica. Estas ideas dieron lugar a la Institución Libre de Enseñanza. Sus clases se basaron en la filosofía que trajo el soriano Sanz del Río después de su viaje a Alemania. Allí buscó algo que renovara la cultura española y lo encontró en el krausismo. Es un ideal mucho más solidario, mucho más espiritual, mucho más abierto, mucho más generoso, podríamos decir, y que se apoyaba eso en la educación para difundirlo, en la estética para mantenerlo, ¿no? En las bellas artes para mantener el espíritu y en la ética como método de conducta. Es una defensa de la libertad, del principio de la libertad de expresión, de la creación y de la moralidad también del comportamiento de los sujetos. Hablaba ya incluso de una libertad de pensamiento, desde el punto de vista religioso no cuestionaba la religión, no cuestionaba la presencia de la Iglesia, pero sí cuestionaba la libertad religiosa individual de cada persona y llegaba a cuestionar también la separación Iglesia-Estado, esa estrecha relación entre la Iglesia y el Estado que ha caracterizado la política española durante tanto tiempo. Conceptos demasiado atrevidos para la España de mediados del siglo XIX. Sus obras van a ser perseguidas por el Santo Oficio y van a ser incluidas dentro del índice de libros prohibidos. Es más, Julián Sanz del Río va a ser expulsado de la universidad en el año 1865 por negarse a jurar fidelidad a la religión, a llevar a cabo la famosa promesa de fidelidad a la religión y también a la dinastía, a la jerarquía. Julián Sanz del Río y sus discípulos incluso llegaron a ser acusados de sectarios. Fue bastante criticado por gente muy conservadora como Menéndez Pelayo, que decía que los krausistas eran tristes, vestían de negro y eran muy aburridos, pero yo no creo que fueran tan serios, sí eran, claro, pero tristes no creo. Lo que pasa es que no eran juaristas, diríamos. Con el paso del tiempo, muchas de estas hostilidades se convirtieron en admiración hacia el soriano. Creo que todos consideran que el padre de la regeneración cultural de la España contemporánea es don Julián Sanz del Río. Esto no lo dudará nadie, ¿no? Y así lo transmitieron sus propios alumnos, entre ellos Leopoldo Alas Clarín o Francisco Giner de los Ríos. Este último especialmente se encargó de difundir la obra que Julián Sanz del Río había dejado sin publicar a su muerte y de terminar lo que éste había iniciado, la idea de una educación que despertara el espíritu crítico del alumno, lejos de la política y de la religión.